Ya tengo el placer de estar una vez más, una semana más, con Francisco Colmorales, economista. Fran, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Hugo. Muy bien, muy bien. Aquí estamos y bueno, pues resistiendo la Como todos los situación que españoles. atravesamos en estos momentos, resistiendo pues todo esto, ¿no? Pero la pregunta aquí no está si yo seré capaz de resistir, como se preguntan todos los españoles, sino si serán capaces de resistir nuestros bolsillos, porque bueno, la situación es muy tensa y quien más está sufriendo esto, más que nuestra propia mente, es nuestro bolsillo, con lo cual estamos resistiendo. Y también a ver si resisten nuestros estómagos, porque estamos viendo que la inflación y todo lo que deriva de ella, esta primavera del descontento, como lo denominamos aquí en Vista Digital, es decir, agricultores, ganaderos, transportistas, bueno, pues luchando contra estas políticas, bueno, contra estas inexistentes tomas de decisiones del gobierno, porque estamos viendo que a pesar de la situación Efectivamente. no le está urgiendo tomar decisiones, no está bajando impuestos ipso facto, está esperando, luego a ver si los baja, es decir, ante esta inexistencia de actuación, pues están eso, luchando contra ello. Y como decía, nuestros estómagos, porque ya se está hablando de desabastecimiento de productos, bueno, pues tan básicos como las hamburguesas del McDonald's, tan básicos como, bueno, pues los productos que se compran en Inditex, que es un mercado importantísimo aquí en España, claro. Efectivamente, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de una crisis económica como la actual, una guerra, ¿no? Al final, las economías, por la globalización, por las cadenas de suministro, como hemos visto a lo largo de esta crisis, están todas conectadas. En cierta forma, todos dependemos de todos. Al final, el trigo se produce en Ucrania, que luego viene a España, el gas se produce en Rusia, y luego viene a Alemania. Al final, todas las economías están interconectadas y cuando se produce un conflicto de esta magnitud, un conflicto bélico como el actual, donde se producen lo que los economistas llamamos distorsiones en la propia economía, distorsiones entre la oferta y la demanda, pues al final lo que todo esto provoca, pues esta situación en la que vivimos actualmente, una situación en la que parece incluso que algunos hablan de desabastecimiento y bueno, pues los precios, estamos viendo los precios que estamos pagando, ¿no? Que mejor muestra que nuestro bolsillo para ver lo que está atravesando la economía en estos momentos, con lo cual, pues estas son las consecuencias de esta guerra y efectivamente aquí estamos los españoles esperando a que el gobierno actúe. Con todo, Hugo, yo soy de los que piensan que el gobierno, ante la situación económica que presenta el país, poco va a hacer y yo creo que nos vamos a tener que resignar y nos vamos a tener que aguantar a seguir pagando estos precios hasta que toda esta situación se normalice y sea la propia macroeconomía la que solucione el conflicto. Pero efectivamente, pues hay mecanismos para actuar y bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo, los combustibles mismos, lo hemos estado viendo, estamos pagando unos precios que están hoy en día desorbitados y estamos pagando unos precios soportando que la carga impositiva de estos combustibles está en torno al 50%. Si tenemos en cuenta que una gran parte de ese precio del combustible es impuestos, pues estamos hablando de efectivamente esa bajada de impuestos que tú comentas suavizaría mucho la situación. Sí es cierto que aquí vamos a encontrar reticencias por parte de muchos economistas, puesto que los estudios económicos efectivamente muestran que una bajada impositiva en productos donde en este sentido la oferta y la demanda es tan inelástica como es el caso de los combustibles, pues acaba beneficiando a las rentas altas. Sí, pues sí, es un precio que vamos a tener que pagar el que esto beneficie más a las rentas altas, pero sí que es cierto que efectivamente, teniendo en cuenta que cerca del 50% son impuestos, pues sí Claro. podríamos ir haciendo cositas para, aunque sea de forma coyuntural, sin dar lugar al largo plazo, de forma coyuntural, pues reducir esa carga impositiva y en este sentido dar un soplo de aire fresco a una población que lo viene pasando muy mal y que ahora pues sigue atravesando, sigue sufriendo las curvas de todo este contexto de excepcional incertidumbre que atravesamos en estos momentos. Fran, yo no soy asesor de Pedro Sánchez, ni tampoco quiero serlo. Me parecía repugnante ser asesor de Pedro Sánchez, pero si fuera asesor de Sánchez le diría, oye, toma decisiones cuanto antes, porque se está viendo un descontento incluso entre la gente votante de izquierdas, votante del PSOE y de Podemos. Se está cabreando a mucha gente. Es decir, las decisiones urgen tomarlas y cuanto antes, y además lo dice, entre otros, Garamendi. Dice que las decisiones habría no que tomarlas ipso facto, sino que ya habría que haberlas tomado hace tiempo. Hombre, tenemos que tener en cuenta que España es una economía que se encuentra en una situación muy complicada. Nuestra deuda, nuestro déficit nos deja en una situación de clara incapacidad.
tenemos que tener también en cuenta que la economía española fue de las economías que más se contrajo durante la crisis del COVID y que más tarde preveía recuperarse atendiendo a los principales organismos multilaterales como puede ser el Fondo Monetario Internacional o la propia OCDE, el Banco Mundial, etcétera. En este sentido, teniendo esto en cuenta, pues efectivamente tenemos que actuar y tenemos que actuar puesto que nos estamos recuperando, nos estábamos descolgando en la recuperación y este descuelgue pues es algo muy negativo para la economía española. En este sentido, yo, como he dicho, yo soy un poco escéptico en el sentido de que creo que Pedro Sánchez, pues bueno, va a seguir actuando en su línea, que es dejar pasar el tiempo y que los españoles tengamos que seguir sufriendo la situación que atraviesan pues en gran parte muchas economías. Pero sí que es cierto que, como yo digo, pues aunque los economistas no aconsejen pues esa rebaja impositiva porque, como decía, beneficia a las rentas altas, etcétera, pues hay medidas, hay posibilidad de hacer cosas de forma coyuntural, hay posibilidad de contener esta situación a nivel político y no se está haciendo. En ningún momento estamos viendo incluso que a esto le preocupe. Este mismo fin de semana se manifestaba en la España rural, el campo, e incluso la actuación por parte del gobierno, en lugar de sentarse con ellos, pararse a pensar y decir, oye, señores, esta gente que han sido los héroes durante la pandemia y lo hemos estado resaltando constantemente, vamos a ver qué es lo que solicitan, vamos a ver qué es lo que piden. No, si se le ha tildado de extrema derecha, se ha pasado la alfombra por encima y a escurrir el bulto. Yo creo que esta no es la actitud. Efectivamente, Hugo, la economía española lo está atravesando mal, la economía española está peor que ninguna para en este sentido enfrentar una situación como la actual, y yo creo que por parte del gobierno lo menos que debería hacer es escuchar a su gente y actuar, puesto que sin su gente el gobierno debería entender que no es nadie. Al final, en estos momentos es donde se ve la talla de un gobierno y si hay que atender a las actuaciones para dotarle de esa talla, pues no podemos darle ninguna, puesto que hasta ahora nada más que se ofrecen excusas, nada más que se ofrecen brindis al sol y los españoles seguimos pagando, los españoles seguimos gastando y esto, pues, aunque la situación, como decía el Banco Central Europeo, sea transitoria, la realidad es que es menos transitoria de lo que se esperaba y, pues, oye, hay que decir que los españoles somos de los ciudadanos menos preparados para afrontar una situación así, tanto los españoles como familias como empresas. Si atendemos a nuestro tejido empresarial, el 99,88% de nuestro tejido empresarial son pymes, con una caja media, que es los días que puede aguantar una pyme sin recibir ingresos, que no llega a los 57 días. Si miramos el ahorro de los españoles, estamos hablando de que cerca del 30% de la población llegó a esta crisis con un ahorro que no superaba ni un salario medio mensual. Estamos hablando de una situación de gran complejidad para los españoles y yo creo que el gobierno debería, pues en este sentido, escucharlos y salir a ayudarles, puesto que necesitan ayuda y todos los están pidiendo, pese a que sigamos ninguneándolos, esa ayuda la están solicitando y lo vemos todos los días, así que yo creo que es hora de actuar. Fran, continuando con el tema de la bajada impositiva, que es un tema muy interesante, sí que también hay que recordar a nuestra audiencia que hay un tío por ahí que se llama Laffer, que en una servilleta demostró que a veces subir, incrementar absolutamente los impuestos no es sinónimo de recaudar más. Al contrario, vemos el claro ejemplo de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, bajando impuestos, incluso eliminando impuestos propios, consiguió aumentar y llevar a máximos la recaudación, bajando, insisto, la presión fiscal de los madrileños. Y luego también hay que recordar otra cosa. Efectivamente, para bajar impuestos, también brevemente hay que bajar antes el gasto público. Hay que dejar tantas y tantas mamandurrias, chupópteros y estructuras de Estado que lo único que hacen es incrementar el gasto público, pero que beneficio a la ciudadanía, cero patatero. No, al final la responsabilidad presupuestaria yo creo que es algo que España debe empezar a hacer, pero ya, y debería haber empezado a hacer hace 20 años. Si nosotros atendemos a la estructura presupuestaria de nuestro país, hay que decir, Hugo, que únicamente hemos presentado superávit, es decir, únicamente nuestros ingresos han sido superiores a nuestros gastos entre el año 2005 y el año 2007, es decir, de los últimos 20 años, 22 años, única y exclusivamente hemos presentado superávit, hemos presentado más ingresos que gastos 2 años. O sea, esto es una afirmación que debería llevarnos a pensar y en este sentido a reflexionar de por qué hacemos este uso de nuestras finanzas públicas. Y luego, respecto a lo que decías, Hugo, del tema de la curva de Laffer y el experimento que hizo Arthur Laffer en la famosa servilleta, pues mira, hay quien discrepa de este experimento y hay quien discrepa de esta curva. Unos dicen que efectivamente el Laffer se cumple, otros dicen que no se cumple, pero yo sí que quiero decir algo
que creo que al final es de sentido común y no deja de ser la economía. Si nosotros tenemos un gobierno, una administración que en lugar de ser extractora es una administración facilitadora, es una administración que promueve las empresas, una administración que promueve el emprendimiento, una administración que en este sentido fomenta la actividad económica de los agentes económicos y fomenta que haya más empresas operando, pues en este sentido, al final, un gobierno que está por y para las empresas y por y para la actividad económica, pues este gobierno va a ver cómo la sociedad pues le corresponde con más empresas, más actividad económica y esto es lo que generaría más ingresos a nivel fiscal. Esto es más o menos lo que trataba de explicar Arthur Laffer. Que luego se cumpla o no se cumpla en la curva, pues es cierto que es una realidad que es difícil de medir, hay quien discrepa y hay quien no discrepa, pero la realidad es la que es. Si nosotros tenemos un gobierno que apuesta por las empresas, que facilita la vida a las empresas, que facilita la vida a los empresarios, que los ayuda a crecer, que ayuda a que se produzca economía y actividad económica, pues efectivamente esos ingresos aumentarán. Al final esos ingresos provienen de la actividad económica de las empresas y si estas empresas tienen más actividad económica, generan más y son capaces de hacer más, pues también serán capaces de pagar más en impuestos y en este sentido tendremos un mayor ingreso fiscal. Con lo cual, como decía Hugo, podemos estar a favor o en contra del Laffer, pero la realidad es la que es. Y si al final tenemos un gobierno que pues, se dedica a sangrar a nuestras empresas, se dedica a expoliar en este sentido a los empresarios con unas cargas impositivas excesivamente elevadas y en este sentido para pagar una irresponsabilidad presupuestaria como vemos en ese análisis que hacía al inicio, pues al final ese gobierno se va a ver condenado a no tener tantas empresas como le gustaría y en este sentido a las empresas a tener que huir a otros países en los que se les trate mejor, con lo cual yo, pese a que, como he dicho, respeto tanto a quien está de acuerdo como que no con Laffer, pese a ello, sí que digo que al final un gobierno que apuesta por las empresas, si les deja hacer, un gobierno que deja hacer, pues al final también tendrá ese rendimiento, ¿no? Que es una mayor actividad económica y por ende un mayor ingreso fiscal, claro. Francisco Colmorales, economista, amigo, muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Pista Digital. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, Hugo, y un gran trabajo lo que estáis haciendo y la verdad que seguid así, porque que necesitamos un medio como vosotros para que nos informe y nos mantenga informados. Muchas gracias, Fran, igualmente. Un fuerte abrazo.